Comenzamos con el análisis del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribe y le copia Lucas y Mateo. Mateo y Lucas le copian, Juan solamente se inspira en el Evangelio de Marcos y posiblemente o probablemente se escribió después del 70, después de Cristo. Es el primer evangelio que se escribe. ¿Por qué es el primer evangelio que se escribe y cuál es el propósito? Pues Pedro, Pablo ya murió y parece ser que los discípulos del Señor, los apóstoles, han muerto y Jesús todavía no regresa. Tienen esa idea de que pues Jesús no ha regresado y entonces necesitan dejar un testimonio que anime a las congregaciones de ese tiempo, sobre todo a las comunidades de Marcos, y por eso se escribe. Ahora, el Evangelio de Marcos es un maravilloso evangelio que lo tenemos que leer entre líneas, un poquito, ir analizándolo poco a poco, volverlo a leer muchas veces. Esa es mi recomendación, vuélvanlo a leer y vuélvanlo a leer. Ahora, Marcos, algunos dicen que el escritor es Juan Marcos, uno de los discípulos de Pedro, pero no hay evidencia contundente para afirmar eso. El nombre Marcos era un nombre común latino que existía en aquel tiempo y parece ser que un siglo después se le agrega este nombre de Marcos. Más bien, el título del Evangelio es lo que dice Marcos 1.1, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, si tú lees todo el Evangelio, te vas a dar cuenta que en ningún momento menciona que el escritor es Marcos. Si el autor nos hubiera querido decir que él era el autor, que era Marcos, pues lo hubiera dicho en el libro, pero no lo dice. Por eso no sabemos de quién es, pero lo vamos a tomar porque ya está el título como el Evangelio de Marcos. Vamos a hablar un poco de la división del Evangelio de Marcos para poderlo entender un poquito más. Pues el prólogo es del 1 al 13, habla del origen de Jesús. La primera parte es del 1.14 al 8.26, que todo se desarrolla en Galilea, anuncio del reino. El Evangelio de Marcos centra toda la actividad de Jesús en Galilea. Segunda parte del 8.27 al 15.47, camino de Jerusalén, muerte del Cristo. Según en el Evangelio de Marcos, Jesús solamente va una sola vez a Jerusalén, a diferencia del Evangelio de Juan, que en el Evangelio de Juan parece ser que se menciona 4 veces que Jesús va a Jerusalén. Y hay 2 epílogos del Evangelio de Marcos. Un epílogo que es de Marcos del 16, del 1 al 8. El epílogo es la conclusión, es de 16, 1 al 8, y el epílogo agregado que se le agregó parece ser que un siglo después, de 16, 9 al 20. Realmente el epílogo que es de Marcos 16 del 1 al 8, yo no digo que el 9 al 20 no sea inspirado, digo, no lo sé, está ahí en la Biblia, entonces pues también lo tenemos que analizar, pero lo que sí es de Marcos es 16 del 1 al 8, esa es la conclusión. Prólogo quiere decir que nos va a hablar de manera resumida de lo que va a tratar el Evangelio. Ahora nos preguntamos, ¿por qué hay 4 evangelios? Porque cada evangelio va a dar su propia perspectiva. Algunos dicen, no, es solo un evangelio en 4 versiones. No, creo que ese argumento se echa a la borda cuando nosotros empezamos a leer los evangelios y vamos a ver que cada evangelista desarrolla su evangelio de manera diferente. Por ejemplo, aquí el evangelio de Marcos comienza el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El evangelio de Juan, vamos a ver rápidamente, el Evangelio de Juan dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, para Juan lo que le interesa es este prólogo que lo va a desarrollar, que es como un himno del Logos, y lo va a desarrollar así. A él no le interesa presentar como lo que dice, como lo que está diciendo Marcos. Otro detalle que podemos ver es vamos a ver, de Mateo, por ejemplo. A Mateo lo que le interesa es la genealogía de Jesús. Y con eso comienza, es otra forma. Y Lucas, el prólogo dedicatorio a Teófilo. Entonces, es una presentación que parece ser que Teófilo es el que está, ¿cómo se llama?, financiando este libro.
el evangelio que él escribe y entonces él lo va a presentar así y también va a presentar el nacimiento de Jesús. Bueno, perdón, el nacimiento de Juan y luego el nacimiento de Jesús. A él le interesa así. Ven que cada uno lo está presentando de manera diferente. Por eso les digo que cada evangelio es un evangelio y lo que tenemos que hacer para entender los evangelios es leerlos de uno por uno. Lo podemos comparar, pero no podemos interpretar un evangelista con otro evangelista, pero sí los podemos comparar. Esa es mi invitación. Versículo 2. Como está escrito en el profeta Isaías. Vean que aquí va a decir como el profeta Isaías, he aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino, voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Pero este no es solo lo que dice el profeta Isaías. Por ejemplo, el profeta Isaías creo que es en... aquí en Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero del cual prepara el camino delante de mí. Entonces parece ser que la primera parte es de Malaquías, no de Isaías. Vean lo que dice. Pero aquí, según dice, el que prepara el camino, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien busca el ángel. Según aquí, el Señor va al templo. Pero en Marcos, Juan no va al templo, Juan va a ir al desierto. Ahorita lo vamos a ver, que él empieza en la provincia de Judea, en el desierto. Es una combinación entre Malaquías y Isaías. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Isaías en la Septuaginta. Creo que es 43. Esta es la Septuaginta. Y dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, rectas haced las sendas de nuestro Dios. Y parece ser que es lo que está diciendo, voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Entonces no es solamente de Isaías, es una combinación de Malaquías y de Isaías, pero también es una combinación, creo que de Éxodo. Ahorita no lo voy a explicar, pero aquí lo más importante es que es de Malaquías y de Isaías. Explicamos esto, que según el que va a preparar el camino, o aquí envía un mensajero, el mensajero tiene que comenzar en el templo, pero Juan el Bautista no comienza en el templo. Ven que las profecías no es que el autor está tomando en la totalidad toda la profecía, solamente está agarrando una parte, lo que él va a utilizar. Luego dice, así Juan el Bautista, a Marcos no le interesa explicar quién es Juan el Bautista, cómo nació, como lo dice Lucas, sino dice, así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es importante. El bautismo según de Juan es para arrepentimiento, para perdón de pecados. Bautismo no es como hoy nosotros lo tenemos, que la idea de la inmersión y todo eso. Sí tiene ese sentido, pero en aquel tiempo el bautismo era como un ritual de purificación. Es decir, por ejemplo, los judíos tenían muchos rituales de purificación, de lavarse las manos, para ellos era el bautismo, lavarse los pies, lavarse la cabeza y en este caso pues bañarse todo, limpiarse todo. Era un ritual que se hacía de purificación. Luego dice, versículo 5, y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Parece ser que de Marcos está utilizando una exageración, dice, y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Pues ya nos dimos cuenta que parece ser que no necesariamente todos, pero lo que está tratando de decir el autor es que esa es la intención. Si viene el que va a preparar el camino, pues todos deberían de venir a él, a Judea y Jerusalén, porque todos van a venir al Mesías, a Jesús sobre todo. Y eso es lo que intenta decir, porque no es probable que todos vayan a ir a ver a Juan el Bautista. Muchos no querían a Juan el Bautista y no puede ser que todos. Pero lo que Marcos está haciendo es una exageración, como nosotros la utilizamos siempre, las exageraciones. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 6. Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Ahora Juan
parece que está vestido de una forma no muy adecuada para los judíos de aquel tiempo, porque tener un cuero en la cintura o piel de camello era la idea de esto era de un animal muerto, entonces esto le provocaba impureza a quien vestía esto y comía langostas y miel silvestre. Ahora, la miel silvestre atraía muchos insectos y los insectos son animales impuros para la comida. Entonces parece ser que todo esto Juan el Bautista lo hacía en rebeldía a las leyes que se establecían. De hecho, no empieza su ministerio en el templo, porque parece ser que Juan el Bautista no es sacerdote ni ordenado por el templo. Él empieza su ministerio en el río Jordán. Comienza en las afueras de la ciudad, muy afueras. Como pueden ver, este es el río Jordán. Vean, les voy a explicar. Aquí está Israel. Este es Europa, África, Asia. Por acá es Asia. Acá está Rusia y todo eso. Entonces, aquí está Israel. Y vamos a verlo aquí así. Entonces, parece ser que Juan el Bautista comienza por aquí o tal vez por acá, en el río Jordán, empieza a bautizar y Jerusalén está hasta acá, acá es donde está el templo y Juan el Bautista no comienza a preparar el camino de Jesús en esta parte, no en el templo, comienza aquí en las afueras, porque parece ser que Juan es un rebelde del sistema. Dice, entonces, el versículo 6 nos menciona, ahora parece ser que que dice que lleva y con un cinto de cuero en la cintura porque el profeta Elías utilizaba un cinturón así y parece ser que el evangelista nos está diciendo que Juan representa a Juan el Bautista representa al profeta Elías. Versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado la correa de su calzado. Se me olvidó comentarles que yo estoy utilizando la Reina Valera 2015. Mi recomendación es que ustedes utilicen una Biblia contemporánea, porque la Reina Valera 60 se centra en manuscritos antiguos que se encontraron en aquel tiempo, pero las nuevas versiones tienen mejores manuscritos más antiguos, que son más confiables. En la Reina Valera 60 van a encontrar muchos agregados y muchas palabras que no aparecen en los manuscritos más antiguos. Entonces se recomienda que utilicen una Biblia más contemporánea. ¿Sale? Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado la correa de su calzado. Entonces Juan el Bautista sabe quién es ese. Y dice que él no es digno de desatar la correa de su calzado. El que desataba la correa del calzado de alguien al llegar a una casa, como en el caso ¿se acuerdan cuando Jesús lava los pies de los discípulos? Pues el que se encargaba de hacer eso en una casa era la persona más baja, de nivel más bajo, el sirviente más bajo. Y es lo que Juan el Bautista está diciendo. Juan el Bautista no está diciendo yo soy el gran predicador, el gran profeta en el desierto, no dice nada de eso, solamente dice que no es digno de desatar agachado la correa de su calzado. Está diciendo que él no es digno de él, así como nosotros deberíamos tener la misma perspectiva de Juan el Bautista. 8. Yo les he bautizado en agua, pero él les bautizará en el Espíritu Santo. Esto es muy importante. El plan de Jesús es que Jesús viene a dar su Espíritu, el Espíritu Santo. Y recuerden, ¿quién es el Espíritu Santo? Ya habíamos visto, vimos aquí que Jesús es hijo de Dios, pues es Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues también es Dios. 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces vamos a buscar Nazaret. Nazaret está por aquí y no sé si se va por esta vertiente del río Jordán o más o menos por aquí está bautizando Juan el Bautista. Entonces parece ser que Jesús tiene que ir. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús tiene que ir a ser bautizado por Juan el Bautista? Según el bautismo de Juan,
es por el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y por qué Jesús tiene que ir a bautizarse con Juan el Bautista? La pregunta es, ¿acaso Jesús es pecador? ¿Mm? Pues parece ser que Marcos nos está presentando a Jesús como que él entiende la idea de ser bautizado, pero todavía Jesús no sabe que es el Mesías. Lo va a descubrir más adelante. Y dice, y enseguida mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y luego dice el 11, y vino una voz desde el cielo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces parece ser que Jesús aquí descubre que Él es el Mesías. Dice, ahora, dice que el Espíritu descendía sobre Él como paloma. No es que el Espíritu sea una paloma, algunos quieren decir, el Espíritu es una paloma, sino que parece ser que la idea de descender es que viene de arriba. No podemos, algunos lo que hacen es prefiguran o simbolizan el espíritu como si fuera una paloma. Aquí solamente el autor está utilizando la idea de que viene de arriba. Y vino una voz también del cielo de arriba, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Jesús descubre aquí su misión, su, su mesianismo. Y ya en el versículo 12, ahora el Espíritu vino el Espíritu Santo a Jesús. Y tú dirás, qué bonito eso que el Espíritu Santo venga a él. Pero inmediatamente que viene el Espíritu Santo, vamos a ver lo que pasa en el versículo 12. En el versículo 12, enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. Vean lo que hace. ¿Por qué al desierto? Según en el 13 dice, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ahora, aquí vean lo que pasa. El Espíritu inmediatamente lo impulsa al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por Satanás. 40 días. Aquí no está hablando que son 40 días literales, está hablando de un simbolismo. En el Antiguo Testamento 40 es un símbolo de tiempo de prueba, pero también es un tiempo donde puede encontrarse, ese tiempo de prueba es también tiempo de la protección de Dios. Pero en este caso es que Jesús ha sido tentado y va a vencer al mal. Ok, entonces estaba con las fieras y los ángeles que, dice, le servían. Ahora, parece ser que esta es la misma figura que sucede en el Génesis cuando está Adán y Eva y están allá con los animales y entonces viene la tentación y Adán y Eva se rebelan ante Dios, desobedecen realmente. Pero Jesús, él vence la tentación, vence al mal y ahora los ángeles le sirven. Vean lo que sucede. Entonces, ¿qué nos está presentando? Nos está presentando al nuevo Adán, nos está presentando la nueva creación. Pero no solamente Jesús es el nuevo Adán, la nueva creación, es el nuevo creador. No el nuevo creador, perdón. Es el creador que trae la nueva creación. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Según Marcos, dice que Jesús empieza su ministerio cuando Juan fue encarcelado. Pero según el Evangelio de Juan, dice que parece ser que comienzan a la par. No es que comienzan al mismo tiempo, ya vimos que no, porque Jesús fue bautizado por Juan, pero comienzan su ministerio a la par, dice el 35. Al día siguiente de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Los discípulos lo oyeron hablar, siguieron a Jesús. Jesús al darse vuelta y ver que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vengan y vean. Vean lo que sucede. Parece ser que Juan está presentando que a la par comienzan su ministerio. Pero Marcos dice que no. Dice que fue cuando Jesús fue, que cuando Juan fue encarcelado. Ven, es lo que hemos hablado. Marcos está presentando su evangelio y Juan, el evangelio de Juan, está presentando su evangelio. 15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Acuérdense que esto es parte del mensaje de Jesús y dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo es la idea de los últimos tiempos. Es decir, hermanos, desde hace 2000 años nos encontramos en los últimos tiempos. Seguimos en los últimos tiempos y a lo mejor pasarán otros 2000 o 3000 años, pero seguimos en los últimos tiempos. Según el libro de los Hechos,
dice que los últimos tiempos han comenzado también con la venida del Espíritu. Creo que es en el capítulo 2, dice, entonces Pedro se puso de pie con nosotros, se levantó la voz y dijo, hombres de Judea, perdón, versículo 17, capítulo 2, versículo 17, sucederá en los últimos días o los últimos tiempos, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, con la venida de Jesús y con la venida del Espíritu comenzaron los últimos tiempos. Luego, versículo 16, Jesús va a llamar a sus primeros discípulos. Dice, vean lo que dice el versículo 16. Aquí hay una diferencia con el Evangelio de Juan. Dice versículo 16, y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar porque eran pescadores. Según el Evangelio de Marcos, Jesús llama a sus discípulos en el mar de Galilea. Vamos a ver el mapa. Aquí está el mar de Galilea. Y según el Evangelio de Juan, comienza en Betania. ¿Ven la distancia? No sé realmente si ustedes se ponen a investigar, de aquí a aquí hay como unos 150 kilómetros, yo supongo, o más, tal vez 200 kilómetros. Pues deberían, a ver si se ponen a investigar la distancia aquí de Jerusalén hasta el mar de Galilea, pues ahí está. Ahora, ¿por qué? Dice, y pasando, vean, vamos a ver estas diferencias. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar porque eran pescadores. Vean lo que dice. Según dice que llamó a Simón, que es Pedro, y Andrés, echando las redes en Galilea. Pero según el Evangelio de Juan, dice, al día siguiente de nuevo, acuérdense que aquí es Betania. Juan estaba bautizando, dice Betania, al otro lado del Jordán. Entonces parece ser que está en Betania, dice al otro lado del Jordán, porque recuerden que este es el río Jordán que va así. Entonces parece ser según que es aquí, al otro lado del Jordán, o posiblemente para acá, pero está muy lejos. ¿Ven? Entonces dice aquí el Evangelio de Juan. Al día siguiente de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por ahí, dijo, aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar, siguieron a Jesús. Jesús, al darse vuelta y ver que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Vean la diferencia. Él aquí les dice qué buscan. Aquí les dice qué buscan. Y acá les dice, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red, y Jesús les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Ven la diferencia? Aquí no les dice, vengan, los haré pescadores de hombres, sino más bien les hace una pregunta, les hace un cuestionamiento. ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vengan y vean. Por lo tanto, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Luego dice en el 40, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Según aquí, Andrés era uno de los dos, pero no dice el otro nombre, pero no era Pedro. Porque dice en el 41, este encontró primero a su hermano Simón, que es Pedro, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Él lo llevó a Jesús y al verlo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Ven la diferencia? Nuevamente, lo que trato de decirles es que cada evangelio es un evangelio y tenemos que tratarlo como evangelios separados. ¿Ok? Los podemos comparar nuevamente. Los podemos comparar, pero no podemos interpretar uno con el otro. Entonces vamos a continuar con el Evangelio de Marcos porque estamos en el Evangelio de Marcos. Jesús les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres, y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Al ir un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos estaban en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca junto con los jornaleros, se fueron en pos de él. Esto parece maravilloso, como algo milagroso, porque como los llama, inmediatamente los sigue. Parece ser que con lo que empezó a predicar Jesús, Jesús se hizo un poco famoso en este momento, y entonces en aquel tiempo que un rabí llamara a los discípulos era imposible. Los discípulos tenían que rogarle al rabí para que los tomaran como discípulos, para que el rabí los tomara como discípulos. Y esto es al revés. Lo que Jesús está haciendo es llamarlos a ellos y
ser un discípulo de un rabí era mejor económicamente que ser un pescador. Incluso que ellos, porque dice que su padre tenía como una flota de barcos y pescadores y todo eso, aún ellos se van tras Jesús. 21. Entraron en Capernaum y enseguida entrando él en la sinagoga, ven, Jesús entra en la sinagoga los sábados, porque los sábados es donde debe de entrar. Y no es que Jesús tuviera la autoridad para decir yo voy a enseñar aquí, siempre se invita, en las sinagogas se invita a alguien para que dé la enseñanza y en ese caso Jesús toma la iniciativa y va a enseñar. 22. Y se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa eso? Que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Bueno, en todo el Evangelio de Marcos vamos a descubrir esto. Y vamos a ver una parte aquí de lo que va a explicar Marcos 23. Y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó. Es decir, en la sinagoga no debería de entrar a una persona inmunda. Tiene un espíritu inmundo y no debería de entrar. No es una persona grata, podríamos decir. No puede entrar al lugar, pero ahí está. Es decir, esta persona en cierta manera o el espíritu está burlando al sistema. El sistema está establecido para que ninguna persona inmunda entre ahí en una sinagoga, pero ahí está. Pero vean lo que pasa, 24. Y exclamó diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Pues definitivamente el espíritu lo sabe. Jesús ha venido a destruir el mal, definitivamente. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. 25. Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Esto, ¿por qué le dice cállate y sal de él? Porque esto en teología es lo que llamamos el secreto mesiánico. En todo el Evangelio de Marcos se va a desarrollar el secreto mesiánico. Y hay dos posturas que yo creo por las cuales Jesús no quiere que lo diga. Una es porque no quiere que las personas tengan una perspectiva errónea de lo que Él es. Él va a demostrar su mesianismo hasta la cruz, hasta que muera en la cruz. Entonces Él va a presentar y va a decir, sí, proclamen de mí, porque soy el Mesías. Esa es una. Y dos, lo que quiere es que cada persona que venga a una relación con Jesús lo descubra por sí mismo. ¿Sale? 26. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Todos se maravillaron, de modo que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? Aún a los espíritus inmundos él manda y lo obedecen. Aquí nos muestra un contraste porque cómo los espíritus sí obedecen a Jesús y hoy en día a veces las personas no queremos obedecer a Dios. Bueno, 28. Y pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región alrededor de Galilea. Parece ser que Jesús está siendo famoso. Vamos a ver qué sigue con esta fama de Jesús. Un paréntesis que se me olvidó comentarles. En los tiempos de Jesús, la mayoría de las enfermedades, o posiblemente todas las enfermedades, las asociaban con demonios, con espíritus inmundos, con demonios y cosas así. Ahora, se ha descubierto a través de la ciencia que hay muchas enfermedades que son enfermedades que ya se descubrieron y que no son demonios. No estoy diciendo que no exista esto de los demonios y todo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces queremos encontrar en muchas enfermedades la idea de demonios. Pues entendemos que no. Lo que sí podemos entender es que si Jesús viene a destruir enfermedad, viene a destruir demonios, viene a destruir opresión, viene a destruir control. Todo eso viene a destruir. 29. Enseguida, cuando salieron de la sinagoga, fueron con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La casa de Simón y Andrés o la casa de Pedro va a ser la casa de iglesia. Es lo primero que se va a mencionar y en el Evangelio de Marcos, ahí es donde se van a reunir. 30. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y de inmediato le hablaron de ella. Ahora, ella tiene fiebre. A veces nosotros tomamos esto de fiebre como si fuera una fiebre normal como hoy en día, pero en aquel tiempo no tenían los recursos para sanar una fiebre así. Es decir, hoy sabemos que una fiebre se ocasiona por infección, entonces se da un tratamiento, a veces, un tratamiento donde sean medicamentos para ayudar a la persona.
En ese caso no tienen y posiblemente a lo mejor ella estaba en peligro de muerte. No lo dice el texto, estoy suponiendo. 31. 31. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Esto es maravilloso porque eso es lo que Jesús hace con nosotros. Se acercó, Él se acerca a nosotros, la tomó de la mano, nos toma de la mano y nos levanta. Porque lo que Jesús quiere es darnos vida a todos. Inmediatamente, ¿qué pasó? Aquí no vemos que Jesús reprende la fiebre ni nada de eso, solamente dice, y le dejó la fiebre. Y ella comenzó a servirles. Aquí vamos a ver un paradigma de servicio. Es decir, esta es la primera discípula que va a servir. Eso es lo que Jesús quiere llamar a las personas para servir. Aquí no estamos hablando desde una perspectiva machista que Jesús ve a la mujer ahí acostada y dice, no, la voy a levantar para que se ponga a servir porque eso es lo que tiene que hacer. No, definitivamente no. Ahora, es sábado. Ya lo habíamos visto acá en el versículo 21. Es sábado. Entonces, esta mujer no tiene que hacer nada, no tenía que hacer nada. Entonces, como no tiene que hacer nada, ella aún se rebela contra el sistema y por agradecimiento, porque Jesús no le pide que sirva, lo que va a hacer es servir. Yo creo que es un ejemplo para todos nosotros, para toda la humanidad, que inmediatamente cuando nosotros conocemos de Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros, nosotros deberíamos de servirle. No nos tiene que pedir servir, tenemos que servir. Al atardecer, bueno, vean lo que sucedió aquí. Esta mujer empieza a servir y es la primera discípula. Les voy a comentar algo acerca del tiempo aquel. En aquel tiempo, una mujer y un esclavo estaban al mismo nivel. La mujer no tenía ningún voto en público, nada. La mujer no tenía que hablar en público. La mujer, por ejemplo, una hija, el papá la podía vender como esclava o la podía vender en matrimonio, definitivamente. Y las mujeres no tenían derecho a la educación. Entonces la mujer no tiene derecho a la educación. Lo más importante es el marido. En caso de que el marido haya cometido un delito que mereciera cárcel, el marido podía poner a que la mujer pagara en lugar de él. Es decir, la mujer podía ir a la cárcel. Y eso sucedía para que vean, por ejemplo, en caso de divorcio, el único que podía divorciarse era el hombre. El marido era el que tenía derecho de divorcio. 2 ocasiones solamente mínimas era la que la mujer sí podía hacer eso, pero era el hombre el que podía hacer eso. Otra de las cosas es que si llegaba a haber divorcio y había niños, los hijos quedaban con el padre. Entonces vean, la mujer no tenía ninguna figura aquí, pero aquí Jesús está presentando a la mujer como la primera que entiende lo que significa la iglesia, que es servir, y lo que significa el discipulado, que es servir. Ella sí entiende. ¿Ven lo que sucede? Podríamos decir que Jesús está reivindicando a la mujer. ¿Ok? Entonces Jesús está reivindicando a la mujer. 32. Al atardecer, en aquel tiempo, por ejemplo, estamos en día sábado. Sábado no se tiene que hacer nada. Entonces, al atardecer es que está terminando el día, ya terminó el día sábado. Entonces, vean el 32. Al atardecer, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos. Es decir, ya las personas escucharon lo que pasó, escucharon lo que Jesús hizo con la mujer, con la suegra de Pedro. Y entonces las personas como que nada más estaban preparadas para traer a los enfermos y los endemoniados. Vean que esta es enfermos y endemoniados. Por eso yo les digo que parece ser que las enfermedades se relacionaban con los demonios. En hermenéutica, para que vean que yo sí sé, se le llama, es una figura literaria que se llama endiadis. La endiadis es cuando mencionas dos conceptos que significan lo mismo. Y parece ser que Marcos está utilizando este endiadis. 33. Toda la ciudad estaba reunida a la puerta donde la casa de Pedro. Y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no permitía a los demonios hablar porque lo conocían. Este aspecto de conocer no es una relación obviamente con Jesús. Más bien están hablando de un conocimiento superfluo. Un conocimiento
que es por encima, y eso es lo que Jesús no quiere que tengan las personas, un conocimiento por encima. Quiere que realmente las personas vengan a una relación con Él. Por eso no deja hablar. Esto es lo que hemos hablado del secreto mesiánico. 35. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, muy tempranito Jesús se va. A veces nosotros lo que hacemos es poner cargas a las personas. Tienes que levantarte muy temprano para venir a un encuentro con tu Dios y cosas. Bueno, podíamos utilizar ese ejemplo, pero Jesús no está pidiendo que hagas eso. Jesús sí quiere él porque va a una relación con Dios. Y ahora aquí menciona nuevamente el desierto. ¿Se acuerdan que el desierto tiene, ya nos los mencionó Marcos? Uno es que en el desierto Jesús fue bautizado y dos, en el desierto Jesús fue tentado. Entonces lo que parece ser es que Jesús vuelve al principio. Él tiene que regresar al principio, pero ahora para orar, para una relación con Dios. Esto es maravilloso. Es decir, hermanos, nosotros llegó un momento en que le llamamos nosotros la conversión. Nos arrepentimos, venimos, lo que le llamamos una conversión, venimos a un encuentro con Dios, pero tenemos que volver ahí. Es lo que sucedió con Jesús también. Jesús nos muestra, no necesariamente tiene que ser muy de madrugada, más bien puede ser todo el tiempo. 36. Simón y sus compañeros fueron en busca de él. Lo encontraron y le dijeron, acuérdense, estos son los cuatro apóstoles o los cuatro pescadores escatológicos. Estamos hablando de escatología porque escatología son los tiempos finales. Y estamos en los tiempos finales, recuerden. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Él respondió, pues ¿quiénes todos? Acuérdense, aquí había dicho que Jesús ¿dónde? Ah, Jesús estaba siendo famoso, ¿ah? Entonces, él se está haciendo famoso y dice, según aquí dice Simón, dice 37, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Él le respondió, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. ¿Por qué Jesús responde así? Porque acuérdense, ¿dónde están buscando a Jesús? Todos van a la casa de Pedro, a la casa de Simón. Y entonces para Pedro vio un negociazo aquí. Entonces Pedro está pensando, bueno, aquí vamos a hacer una casa de sanidad, le vamos a llamar casa de sanidad en Cristo y cosas así. Vamos a, un negociazo aquí. Pero a Jesús no le interesa ser famoso. No le interesa un negocio. A él lo que le interesa es que las personas vengan a él y sobre todo los más necesitados. Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y fue predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echando fuera los demonios, porque nuevamente es lo que les digo, parece ser que tiene que ver que Jesús viene a dar sanidad. 40. Y vino a él un leproso implorándole y de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. 41. Jesús movido a compasión, vean, Jesús fue movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, esto es importante porque Jesús tiene que tocar a un leproso. Y le dice, quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Enseguida lo despidió. Bueno, enseguida lo corrió. Y después de amonestarlo, parece ser que Jesús se enoja. ¿Por qué se enoja? Ahorita vamos a explicar un poquito. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie, más bien ve, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación para testimonio a ellos. Pero cuando salió, él comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Para entender lo que pasaba con un leproso, sobre todo con este leproso, tenemos que leer, yo les invito a que lean Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14. No voy a leer todo, pero solamente voy a leer unas partes. En el 43 dice, el sacerdote lo examinará y he aquí que si
La hinchazón de la llaga blanca rojiza en la calva trasera o delantera es semejante a la lepra en la piel del cuerpo. Es leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro en su cabeza. Tiene la llaga, en su cabeza tiene la llaga. En cuanto al leproso que tiene la llaga, sus vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada. Se cubrirá hasta la nariz y pregonará, impuro, impuro. Imagínense, un leproso tenía que pregonar eso, impuro, impuro. Y dice, todo el tiempo que tenga la llaga, quedará impuro. Siendo impuro, habitará solo y su morada estará fuera del campamento. Es decir, esa persona no tiene vida. El leproso no tenía vida. Tenía que gritar impuro todo el tiempo. Nadie lo podía tocar. Su familia no podía estar con ella. Imagínense si esa persona tenía hijos o tenía familia, no podía estar con ellos, no podía compartir la mesa, no podía disfrutar de la vida, tenía que estar fuera de la ciudad y como un leproso, impuro, impuro tenía que gritar. Ahora, si esa persona se llegaba a sanar, tenía que pasar todo el proceso de lo que dice el capítulo 14. Por eso Jesús le manda y le dice, preséntate. Mira, no digas a nadie, más bien ve, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés. Por eso Jesús le está diciendo así, en cuanto a Moisés, en cuanto a tu purificación, para testimonio de ellos. Pero vean lo que Jesús, perdón, y vean lo que el leproso va a hacer. Versículo 45. El leproso lo que hace, dice, pero cuando salió, él comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad. ¿Por qué Jesús no puede entrar en las ciudades? Porque Jesús tocó, ya dijimos, dice aquí, tocó al leproso, es decir, Jesús está impuro. Según en Levítico 13, si tú tocas a un leproso, tienes que pasar por un proceso de purificación, como lo que dice en el 14. Es decir, lo que hizo Jesús, pregunta es, ¿Jesús podía sanar al leproso sin tocarlo? Yo creo que sí, definitivamente él podía sanar al leproso sin tocarlo, solamente tenía que decirlo, pero él lo quiso tocar, porque nadie lo había tocado. Vean lo que Jesús está haciendo con una persona aislada, con una persona que no tiene vida, le está devolviendo la vida. Ahora, la otra pregunta que habíamos dicho, ¿por qué Jesús lo despide y por qué se molesta? Porque ya en el versículo 39, versículo 38 dijo, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí. El plan de Jesús era predicar en todos lados, pero ya como tuvo este encuentro con el leproso, ya no puede predicar, pero no por culpa del leproso, sino por culpa de las leyes sacerdotales, las leyes de limpieza que existían rígidas y que en lugar de ayudar a las personas los oprimía. Y por eso parece ser que Jesús está enojado, por eso se molesta y por eso le dice eso. No que esté enojado con el leproso, está enojado con la institución religiosa que ha estado imponiendo eso y este hombre era un marginado totalmente. ¿Ok?